Amén. Gracias, anciano Mario. Bueno, familia, buenas noches. Hermana Luz Marina, buenas noches. Dios me los Buenas noches, bendiga. hermanos. Gracias, hermanita Luz Marina. Bueno, llevamos ya varios fines de semana, viernes, estudiando escatología. Ya en la clase pasada vimos, el antepasado vimos la naturaleza del anticristo, el espíritu del anticristo que está operando desde la época de la iglesia primitiva. Y ese espíritu obviamente se va a personificar, va a tomar forma humana con un nombre que se llama el nombre de pecado o el inicuo. El objetivo de estas clases, vuelvo y reitero, no es crear alarmismo ni crear miedo, sino tampoco especulaciones, porque el propósito fue que, como hay tanta especulación, tanta desinformación en redes sociales y conceptos equivocados acerca de lo que es el apocalipsis y específicamente lo que es el anticristo, el fin de los tiempos, el arrebatamiento, la gran tribulación, que ya la hemos visto. Hoy vamos a ver un tema que ya vimos en la primera parte, que es el anticristo, sombra del tirano, victoria al cordero. Y esta es la segunda parte. Entonces, mis queridos hermanos, esta noche realmente abordaremos un tema del que se habla mucho, pero que pocas veces se entiende a la luz del consejo eterno de Dios. Casi siempre son especulaciones y doctrinas locas, una cantidad de conspiraciones. Bueno, cada día sale un nuevo anticristo, presidentes, gobernantes. Una cosa es clara, que en este momento el espíritu del anticristo está obrando desde la época que inicia la iglesia y ha venido guiando el gobierno mundial. Es el príncipe de este mundo que gobierna este mundo. Y todos los gobiernos, todo lo que ustedes ven, todos los monarcas, presidentes, todo apunta a llegar a un solo gobierno, que será el gobierno del anticristo. Y ahorita vamos a ver cómo todos los reinos se entregarán voluntariamente a este hombre pecado, el inicuo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que no hablaremos desde el miedo o la especulación, que eso es muy importante, sino desde la roca firme de la doctrina bíblica reformada. Nuestro tema, como decía ahora, es el anticristo, sombra del tirano, victoria al cordero. La Biblia, mis hermanos, no nos habla del anticristo para asustarnos, sino para prepararnos. No se les olvide que el propósito de la escatología o de la profecía no es adivinar el futuro, ni cuándo va a venir el anticristo, ni quién es, sino para prepararnos para la venida de Cristo. No del anticristo, de la venida de Cristo. Ese es el acontecimiento más grande que está en la iglesia, no es la venida del anticristo, sino la venida del Rey de Gloria. Y eso es lo que dice la Escritura. Que en ese interín, es decir, en ese intervalo entre la venida de Cristo y este lado de la eternidad, están aconteciendo una cantidad de situaciones a nivel político, social, gubernamental, ambiental. Dice la Biblia que la tierra gime con dolores de parto, la restauración de los hijos de Dios. Pero todo acontecimiento que ustedes ven que acontece, natural, político, religioso, social, moral, está apuntado hacia eso, el advenimiento del anticristo. No sé si recuerdan el texto de Mateo 24 cuando Cristo dice que por haberse multiplicado la maldad, ese será una de las señales. El aumento de la maldad de una manera tan exponencial que van a llegar a un momento en que van a decir que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Vamos a llegar hasta ese punto. Y es allí donde la iglesia cristiana va a estar en una gran encrucijada. O negocia su fe o se mantiene firme. Porque la persecución no solamente a nivel físico, sino a nivel espiritual, a nivel doctrinal. Cada día aparecen nuevas cosas. Cada día el cristianismo es más diluido en la mundanalidad o un cristianismo cultural o un cristianismo denominacional, o sea, de nombre. Tienes nombre que visto, estás muerto. Porque realmente la iglesia, como le enseñamos en la clase antepasada, estará en la gran tribulación. Ya lo vimos que es un medio de gracia para purificar la iglesia. Como cristianos reformados, creemos, y ese es el orden de la escatología, desde que nace la iglesia, es que la iglesia estará en medio de la gran tribulación. ¿Será arrebatada? Claro que sí, pero no será antes.
Ya lo vimos bíblicamente y lo probamos bíblicamente. De nuestros hermanos carismáticos y pentecostales, es decir, los arminianos, o también la gente que se puede llamarse los tipo como la iglesia de John MacArthur, que creen del arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. Los pretribulacionales están equivocados frente a eso. Pero no es motivo ni razón para juzgarles, sino para amarles, para cuidarles y para ayudarles. Y eso es claro. Entonces la Biblia no nos habla del anticristo para asustarnos, sino para prepararnos. No para que observemos las noticias con paranoia, sino para que adoremos al Cordero con certeza. Porque la verdad sobre el anticristo no se entiende mirando a los tiranos de la historia, sino mirando al Cordero en el trono. No pierdan de vista esto. Eso fue lo que vimos en la clase pasada. Es decir, la soberanía de Dios frente al anticristo. Porque no se olvide que Dios es soberano. Y el anticristo no tomaría por sorpresa a Dios. Eso ya establecido. Y vamos a ver ahora desde cuándo empieza la doctrina del anticristo. ¿En qué momento? O sea, ¿en qué momento aparece? No es en el Nuevo Testamento, es en el Antiguo Testamento. Pastor Edwin, buenas noches, no lo había visto. Dios me lo bendiga, mi hermano. Por eso esta noche no vamos a especular sobre fechas ni a identificar políticos contemporáneos. Vamos a hacer algo mucho más profundo, mis hermanos, y pastoralmente, obviamente, hablando. Vamos a mirar lo que es la sombra del tirano. Y al hacerlo, vamos a ver con claridad la deslumbrante noticia de la victoria del Cordero. Que eso es lo que, ese es el fin del Apocalipsis. Realmente, el ser del Apocalipsis es esto. La esperanza de los creyentes, la victoria del Cordero, la victoria final. Porque la victoria ya fue dada en la cruz. El enemigo de nuestras almas fue juzgado. El pecado también el mundo. Fueron juzgados, pero van a ser condenados y van a pagar su condena en el lago de fuego. Para esto, mis hermanos, nuestra brújula realmente será la confesión reformada. En el estudio de esta noche vamos a acudir a la confesión de Westminster, el capítulo 33, y al catecismo de Heidelberg, en la pregunta 52, que nos recuerdan que la segunda venida de Cristo será para juzgar al anticristo y completar nuestra redención. Nuestro marco teológico, mis hermanos, será el pacto de gracia, viendo en el anticristo la última y más feroz cabeza de la simiente de la serpiente, y en Cristo la simiente victoriosa de la mujer. ¿Por qué les digo esto de la simiente de Cristo y la simiente de la serpiente? Porque allí empezó todo, un pacto de gracia. Porque el pacto de gracia no fue solamente en el Nuevo Testamento, fue en el Antiguo Testamento. Porque eso es lo que hace Dios cuando está juzgando a Adán y Eva y la serpiente. Empieza juzgando a la serpiente y a la mujer lo que le hace solamente aumentar los dolores de parto. Dios no maldice a la mujer, porque estaría maldiciendo a la simiente. Solo le dice que habrá una disciplina, habrá algo fuerte, que es aumentar los dolores de parto, condoler a tus hijos, tu deseo de ser tu marido. Pero le dice, y de tu simiente, de tu descendencia, de tu vientre, nacerá uno, el Cristo, que pisará la cabeza de la serpiente. Pero la serpiente te dirá el calcañar. Eso es un pacto de gracia. ¿Por qué? Porque es que Adán y Eva merecían morir automáticamente. La paga del pecado es muerte. Hubo una muerte espiritual, una separación espiritual de Dios. Y obviamente con el correr del tiempo Adán y Eva murieron. Y la muerte alcanzó a todos los vivientes, descendientes de Adán. Estábamos todos en Adán, ahorita estamos en Cristo. Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Pero todo empieza desde allí. Todo empieza desde esa historia. Esta la vamos a ver. Entonces, observemos este misterio bajo tres aspectos intrínsecamente unidos. Uno, la antítesis del pacto. Dos, la identidad de Cristo, la parodia de la imagen de Dios. Satanás va a tratar de imitar, y lo ha hecho todo el tiempo, de imitar a Dios. Y va a imitar a Cristo. El anticristo es una imitación de Cristo, pero es una antítesis, lo contrario. Y veremos el último punto, que es su destino eterno, la derrota bajo los pies del Cordero. Miremos entonces la antítesis del pacto.
Para entender el anticristo, debemos remontarnos más allá de los libros de Daniel o Apocalipsis. Debemos ir al principio de la historia redentora, la raíz de la antítesis, que es Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás el calcañar. El espíritu del anticristo, mis hermanos, ha estado activo desde el principio. La primera profecía de la Biblia. Empecemos donde todo empieza, para la redundancia. No en el libro de Apocalipsis, sino en el jardín del Edén, donde la serpiente susurró por primera vez, y esto es anticristo, con que Dios os ha dicho. Se está oponiendo a Dios y se está poniendo en el lugar de Dios, porque los está aconsejando, los está guiando, le está diciendo, ustedes van a ser como Dios, y eso es lo que pretende el anticristo. Ponerse en el lugar de Cristo y hacerse pasar por Cristo. ¿Por qué la historia del anticristo no comenzó en el futuro lejano? Comenzó allí. Y la historia de su derrota fue anunciada allí mismo, donde empezó, allí también fue anunciada su derrota. Cuando Dios dijo a la serpiente, tú le herirás el calcañar, pero él te herirá la cabeza. Génesis 3:15. Todo lo que viene después es el desarrollo de esa herida mortal y esa victoria asegurada. Todo eso es un desarrollo, hermano. Por eso es tan hermoso de las cosas que me cautivaron a mí. Yo empecé en una iglesia bautista. Era pastor bautista. Pero me cautivó la teología del pacto, hermanos. O sea, cómo Dios en una sola revelación se va desde Génesis a Apocalipsis. No es dispensacionalista, no se divide. Ni en tiempos ni en revelación. Es una revelación continua que va en dos carriles, pero que se encuentran todas en Cristo. Y Cristo es del Antiguo Testamento. Por eso lo que llamamos nosotros vivimos de acuerdo a la teología del pacto eterno. El pacto que Dios hizo en la eternidad pasada, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un pacto de redención. Y desde allí empieza todo. Cuando dice el Cordero de Dios, que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Antes de que Adán y Eva pecaran, antes de que hubiera esa rebelión en el cielo, y Satanás o los que se llamaba así, se rebelara contra Dios. Antes de que pasara todo eso, ya estaba todo dirigido y orquestado por Dios. Entonces vemos un Dios que es soberano. Y allí tenemos que descansar nosotros. No podemos llenarnos de temor y de miedo con las crisis políticas, sociales, la condición que está viendo Colombia o el mundo entero. Todo esto tiene que acontecer. Es lo que estudiamos ya en las clases. Principio de dolores. Estamos viviendo el principio de dolores. Guerras, rumores de guerras, hambres, pestes. Pero esto no es el fin. Este es el principio de dolores. Y vamos a entrar a la tribulación. Luego entraremos a la gran tribulación. Y la iglesia tiene que estar preparada para sufrir. Porque si la iglesia está poniendo sus ojos en el aquí y el ahora, créame que va a negociar su fe y va a claudicar cuando llegue el tiempo de que no podrán comprar ni vender. Después otra clase vamos a ver qué es la marca de la bestia, que lo vamos a ver. Todo eso lo vamos a ver si lo permite el Señor. Entonces todo lo que viene después es el desarrollo de esa herida mortal y esa victoria asegurada. El primer anuncio del Evangelio establece la gran línea divisoria de la historia. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Aquí en el Edén, Dios establece la antítesis cósmica, no una sola oposición moral, y eso es muy importante. No se trata solamente de una oposición moral, sino una guerra de pactos. De un lado la simiente de la serpiente, que es la humanidad en rebelión, y de otro lado la serpiente, la simiente de la mujer, Cristo, por unión con él y su pueblo. Es una guerra de pactos. O aceptas el pacto de la serpiente y vives de acuerdo a ese pacto, es decir, en la oscuridad y destinado al fuego eterno, o vives en el pacto de la gracia, en el pacto de la simiente de la mujer. Establece la gran guerra cósmica. Recuerde que estamos en guerra. Entonces, cuando usted en Apocalipsis capítulo 2 sabe que hubo una guerra en el cielo, y esa guerra fue trasladada aquí a la tierra. Y dice Apocalipsis 12 que el enemigo de el enemigo que acusaba a los santos día y noche fue lanzado a la tierra.
y tiene poco tiempo. No, el enemigo sabe que tiene poco tiempo. La noche está avanzada. Es lo que dice Romanos capítulo 13. Pablo está diciendo que está más cerca la hora de la salvación. Y está hablando hace casi 2000 años. Ya está casi amaneciendo, hermanos. Ya casi está amaneciendo. Entonces se establece una gran guerra cósmica. La enemistad entre la simiente de la mujer, Cristo y su pueblo, y la simiente de la serpiente. Satanás y todos los que se alían. El anticristo es la culminación, la simiente de la serpiente por excelencia. ¿Por qué ven ustedes qué es lo primero que pasa en la historia del hombre? Adán y Eva pecan, caen en la naturaleza, esclavos del pecado, y lo primero que hace Caín es matar a Abel. Caín era un representante de ese pacto de muerte. Mata a Abel. Dice que su sangre todavía clama de la tierra. La guerra empezó, hermano. La guerra no está desde esa época. Usted va a la luz de la historia, como esa persecución de la simiente de la serpiente a la simiente de la mujer. Y esa persecución sigue hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga, esa persecución va a estar. Él hará guerra contra los santos y los vencerá, dice la Escritura. Pero eso Dios lo permite con un propósito, vamos a ver más adelante. Entonces, el anticristo no es un accidente, es la culminación, la personificación final y más concentrada de la simiente de la serpiente. A través de los siglos, es la última cabeza del dragón. Mire lo que dice Apocalipsis 12, 3 al 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Eso lo vamos a ver más adelante con respecto a Daniel. Y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorarla, a su hijo tan pronto como naciese. Este es un acontecimiento que ya pasó. Vimos que Satanás quiso destruir a Jesús en el momento que nace. Usó a Herodes. Hizo lo que llama el Día de los Inocentes, que lo celebran ahorita en diciembre. Quiso matar al bebé y lo persiguió para matarlo. Luego vamos a Apocalipsis capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, la misma bestia, ¿sí? Y sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. En el Antiguo Testamento nos da tipos o sombras que prefiguran su carácter y operación del anticristo. La sombra de la tipología del Antiguo Testamento. La Escritura nos da retratos proféticos, tipos que prefiguran la realidad final. No son el anticristo, pero proyectan su sombra. El faraón del Éxodo. Es lo que dice el faraón. ¿Quién es ese Jehová para que yo oiga su voz? Éxodo 5:2. Es el gobernante autodeificado. O sea, él se creía Dios, que oprime al pueblo del pacto. ¿Y qué hizo? Recuerden ese faraón, ¿qué hizo? Mandó a matar a todos los niños, ¿sí? Persiguiendo la simiente. Y Dios, en su soberana voluntad, salva a Moisés y salva a su pueblo. Vemos el primero allí, está Faraón. Luego vemos al rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 3. Erige una imagen de oro y exige adoración universal. El estado totalitario e idolátrico. Y esto es fundamental. Esto va a ser una característica del gobierno del anticristo. Es un estado totalitario y donde lo adoren a él. Por eso necesita el falso profeta. Por eso lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 5, primera de 5 dice que el advenimiento, o sea, el anticristo no puede aparecer antes de la gran apostasía, porque él necesita un piso religioso para pedir y requerir adoración. Eso, la nueva religión, es decir, una religión ecuménica, donde todas las religiones caben, donde todos los caminos llevan a Dios, según ese ecumenismo, donde Dios es uno, pero tiene diferentes nombres.
Eso es lo que va a brindar. Y eso va a pasar. Y la iglesia va a estar en la gran apostasía. Y verá al anticristo. Y será perseguida por el anticristo, dice la escritura. Ya lo vimos en una clase pasada. Los que pronto que acaban de llegar al tema, en el canal de la iglesia, están las clases que hemos visto para que puedan entrar en contexto lo que hemos visto. Entonces, Nabucodonosor, en Daniel capítulo 3, erige una imagen de oro y exige adoración universal. Es el estado totalitario y idolátrico. Luego vemos Antíoco Epifanes, en Daniel capítulo 8 y el capítulo 11, del 8 al 11, lo que llama el cuerno pequeño, que se engrandece contra el príncipe de los ejércitos, profana el templo y suspende el sacrificio continuo. Este hombre, que es del imperio macedonio, después de que muera Alejandro el Grande, este hombre sacrificó un cerdo en el altar de Dios. Y muchos sacerdotes negociaron. Y Jerusalén es una locura. Y es donde aparecen los libros que yo pronto les recomiendo que lean. De la Biblia católica hay una que se llama Primera y Segunda de Macabeos. Es la revolución que hay, la guerra que hay de Macabeos contra Antíoco Epifanes para liberar de ese tipo de opresión. Luego vemos el perseguidor blasfemo, el usurpador religioso. Esta figura que Juan Calvino nos dice en sus comentarios, en sus preludios, que muestra el patrón que hallará su plenitud en el último enemigo. En la exégesis reformada, ve aquí una progresión reveladora, no solo narrativas e históricas aisladas. La revelación, ¿se acuerda que dijo Jesús que será como una mujer con dolor de parto? No solamente en los acontecimientos de guerra, rumores de guerra, no, acontecimientos históricos. Ningún gobernante es puesto por los hombres, sino por Dios. Dios pone reyes y quita reyes. Es Dios, no los hombres. Por eso es tan importante estudiar la profecía del capítulo 2 de Daniel, porque allí están los 5 gobiernos que van a haber antes de la venida de Cristo. Se está unificando el último gobierno. Será un gobierno unido, pero débil, con muchas divisiones. Pero de allí emergerá este gobernante que espera ser revelado. Veremos entonces el misterio de la iniquidad, que es ya en el Nuevo Testamento. Primera Tesalonicenses 2, del 9 al 10, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, es decir, el arrebatamiento, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, lo que él decía ahora, Primera Tesalonicenses capítulo 2, y se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta en contra de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, adoración, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción, escuchen esto, el misterio de la iniquidad, solo que hay aquí en el presente que lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño y iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. A partir de este momento vamos a hacer una exégesis, vamos a tomar este texto, estos 10 versículos, y los vamos a estudiar. Pablo, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, provee la doctrina más sistemática. Lo llama el hombre pecado, el hijo de perdición. ¿Cuál es su obra? Se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios.
Esta es la obra de él. Se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios. Es decir, se va a hacer llamar Dios. Y el mundo lo adorará como a Dios. Y todo lo que diga, él se hará. Porque Satanás le entregará todo su poder a él. Y engañará a las naciones. Y engañará a los gobiernos. Y si le fuera posible, engañaría a los escogidos. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, dice, el cual se opone y se levanta en contra de todo lo que se llama Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta, y es muy importante esto, mis hermanos, esta no es una invasión física del templo de Jerusalén. Y quiero que aclaremos esto, que esto es muy importante. Dentro de la escatología reformada, y tengan claro esto, dentro de la escatología reformada, que es la historia que se ha estudiado a través de la historia, no es usurpar un templo, porque no habrá más templo. No se reconstruirá el templo. Aclaro eso, mis hermanos, porque Jesucristo, por eso Dios no queda piedra sobre piedra, porque no habrá más adoración en un templo. Eso es un juicio de Dios. Y lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos ese tema. Porque nuestros hermanos dispensacionalistas y pretribulacionistas dicen que se va a construir el tercer templo, que Satanás, que se sentará en el trono de Dios, se recupera el sacrificio. No. Y eso lo vamos a estudiar para que ustedes vean lo que dice la Escritura. Porque muchos de nosotros venimos de corrientes carismáticas, ya sea bautistas, pentecostales, no pentecostales, porque eso no es lo que dice la Escritura y se van a dar cuenta que no es lo que dice la Escritura. Es una usurpación del lugar que solo pertenece a Cristo en su iglesia. Porque es que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ya no hay un templo para adorar a Dios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Eso es lo que va a hacer en la iglesia Él. Es lo que va a hacer en la iglesia. Y lo que dice más adelante. Es una usurpación del lugar que solo pertenece a Cristo en su iglesia, como señala un gran teólogo que se llama Robert Downblade. Él dice en sus lecturas, se trata de una autodeidificación espiritual y eclesiástica. Es lo que va a hacer. Él va a ser objeto de adoración. Y la iglesia, no, la iglesia apóstata lo va a cubrir y le va a adorar. Va a ser el centro de adoración. Va a ser el objeto de su adoración. Pero no será un templo. No será un templo, mis hermanos. Aunque vemos, obviamente, los judíos sionistas que quieren la construcción del tercer templo. Dicen que ya tienen las vacas rojas, tienen una cantidad de cosas, ya tienen la línea arónica, hay una cantidad de cosas. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Y lo vamos a ver más adelante porque en esta clase no vamos a explicar eso, porque nos salíamos del tema. Pero más adelante en otra clase vamos a ver eso. ¿Qué es lo que está diciendo Primera de Tesalonicenses? Su restricción. Y ahora vosotros sabéis qué lo detiene, o sea, qué es lo que está deteniendo, que ya vimos en la clase pasada, pero es muy importante tocarlo ahora, qué es lo que está deteniendo la manifestación del anticristo. Primero, la soberanía de Dios. No es el tiempo, lo que llama el kairos de Dios, la revelación de Dios. Todavía no. Pero los gobiernos ahora no van a aceptar un solo gobierno. Solamente miren que Rusia, ¿por qué la guerra de Rusia con Ucrania? Porque es que Rusia es piedra en el zapato para los globalistas, para el nuevo orden mundial. Y hay muchos otros gobiernos, China, otros gobiernos, que no van a entregar su dominio, no van a entregar su soberanía a un solo gobernante, pero llegará ese día. Pero en este momento lo que se detiene es la ley, los gobiernos. Pero cada día tiene más adeptos. Cada día más este espíritu del anticristo está seduciendo y está engañando a los gobernantes de la tierra, que por su codicia, por su pecado, de la codicia del poder, están sucumbiendo. Y sucumbirán todos. Y el que se oponga, ustedes ven más adelante, vamos a estudiar que va a haber guerra. Y van a haber gobiernos que van a caer. Porque no van a querer, voluntariamente no van a entregar su soberanía, sino que van a ser por guerra. Eso va a ser por guerra. Luego dice, y ahora vosotros sabéis qué es lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hermanos, la tradición reformada, siguiendo desde Agustín, ha visto
en este detenedor, o esto que le detiene, el ministerio del Estado ordenado por Dios, los gobernantes ordenados por Dios. ¿Qué dice Romanos 13, 1 al 4? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Sí ves? Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Y esto es muy importante. No es que Dios esté probando la inmoralidad y la corrupción de los gobernantes, para nada. Ellos serán juzgados, Dios es soberano y responsable, pero todo gobernante es puesto por Dios. El presidente que tengo es puesto por Dios y tiene un propósito. Claro que sí. Y ya el presidente ya está listo, el que va a reemplazar. Pero la historia no va a cambiar. Todos los días iremos de mal en peor, dice 1 Timoteo. Los hombres irán de mal en peor, engañándose y siendo engañados, lo que dice la Escritura. Pero hermano, no pongamos la confianza en ningún hombre, en ningún gobierno humano. Que Dios es bueno y tiene misericordia y pone gobiernos que nos den un poquito de paz. Pero son dolores de parto y eso no se va a detener. Una mujer cuando entra en dolores de parto, empieza poquito las contracciones, poquito los dolores, pero aumentando, ¿cierto? Aumentando hasta que llega el momento y nació. Y los dolores están aumentando. Entonces, no, hermanos, no pongan la confianza en ningún gobierno humano, ni sientan temor. Antes esto es una manera de alentarnos los unos a los otros a perseguir más la santidad. No perseguir por quién votar, sino perseguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor, hermanos. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la iglesia está ensimismada, está hipnotizada, que es parte del plan del domingo aquí en la iglesia. La iglesia está hipnotizada con la corriente de este siglo, y eso es lo que está haciendo el príncipe de este mundo. Está seduciendo, está atrayendo, y la iglesia está siendo arrastrada. ¿Pero cuál iglesia? ¿Qué dice la Escritura? Mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen. Bueno, la iglesia del Señor no va a seguir al anticristo, que va a tener momentos difíciles y tenemos altibajos en nuestra fe. Y hay momentos que nos sentimos débiles, incluso con decadencia espiritual, pero el Señor nos despierta. Él hace situaciones en nuestra vida que nos mueve y nos conmueve las entrañas, como dijo Habacuc: oí tu palabra y temí, oí tu palabra y se estremecieron mis entrañas. El COVID fue un movimiento de Dios para zarandear la iglesia. Mucha gente vino al arrepentimiento y fe, y muchos otros apostataron de la fe. Muchos otros se quedaron en la iglesia virtual, otros no volvieron, pero llegó gente nueva. Incluso usted viene que hubo un remesón. Cuando pasó lo del COVID, hermano, se cayó mucha máscara de esa doctrina de la prosperidad, ¿sí o no? No creyeron la iglesia reformada, mucho, la iglesia bíblica crecieron, pero eso fue dirigido por Dios, aunque fue orquestado por Satanás y sus secuaces. Llame como quieran llamar, conspiranoicos, si fue un virus en un laboratorio, como lo quieran llamar, pero Dios estaba en control. Y vimos su mano. De aquí les garantizo que todos tuvimos en el tiempo, tuvimos más comida que cuando no estábamos en pandemia. Vimos la provisión de Dios, el consuelo, la esperanza. Como pastores trabajamos incansablemente. Incluso hacía tiempo no estábamos tanto tiempo con nuestra esposa en la casa y eso nos santificó. ¿Sí o no, pastor Edwin? Nos santificó, Diego. Mostró cosas que no teníamos, que creíamos que estábamos bien, estábamos mal. Y viceversa también. Les damos gloria a Dios por eso, porque Dios es bueno. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces, para restringir el mal, para restringir el caos, viene la proclamación del Evangelio y la presencia del Espíritu en la iglesia. ¿Cuál es el punto teológico? Nada ocurre fuera del control soberano de Dios. El anticristo no aparece cuando quiere, sino cuando Dios lo permite en su tiempo decretado. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 al 8. También se le dio la boca, se dio boca para que hablase grandes cosas y blasfemias
y se le dio autoridad para actuar tiempo limitado, 42 meses, 3 años y medio, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y escuchen esto, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quién permitió eso? Dios. ¿Sí ven que la iglesia está en la gran tribulación? Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ahí está, hermano, es una pildorita que está ahí guardada. Se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Entonces, hermano, si aquí hay alguno que está pensando que va a ser arrebatado antes de que pase todo esto, está perdiendo el año. Necesita cambiar su escatología y acomodar su vida y alinearla con el Señor y ocuparnos de la salvación con temor y con temblor todos los días. Es sin cesar, es constante. Es constante ocuparnos de la salvación, no solamente el domingo. Y luego le dice, y también le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Escuchen esto, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Sí ven? ¿Quiénes lo adoraron? No los escogidos. Los escogidos están allí, pero se mantienen firmes. Y muchos, si estamos en ese momento, muchos seremos sacrificados y decapitados o como llegue el momento. Vamos a ser perseguidos. Pero esa persecución nos va a santificar, hermano. Vamos realmente a una iglesia pura y sin mancha. Porque eso va a ser el crisol en nuestra fe. Es un usurpador religioso y pensará en cambiar los tiempos y la ley, dice Daniel 7:25. Intenta reescribir la realidad moral y espiritual que Dios ha establecido. Y eso no es lo que está pasando. Está tratando de restablecer todas las leyes, hermano, antinaturales. Y las están aprobando. ¿Cierto que sí? Gobernantes están aprobando, viejo. Y hay gobiernos que están resistiendo, están aguantando, pero llega el momento que van a aprobar leyes. Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia? Estos días yo les enseñaba, hermano, no se trata de salir a marchar por marchas sociales. Se trata de predicar el evangelio, hermano. Predicar el evangelio fuera del tiempo y hermano, es que no hay otra manera. Es que marcha por no sé qué. No, hermano, salgan a predicar el evangelio. No podemos hacer protestas sociales. Ese mal evangelio social, eso no va a cambiar. Y esto no va a cambiar hasta que Cristo venga. Incluso esto no va a cambiar, esto va a ser destruido. Todo será cielos nuevos y tierra nueva. Esto que ustedes no existirá más. Es lo que dice la Escritura. Entonces no se aferre tanto a la casa que tiene, ni a la cuenta bancaria. Úselo para la gloria de Dios. Es prestado. Usted es mayordomo de lo que tiene. Es mayordomo de lo que tenemos. Tiempo, trabajo, talentos, dones. ¿Sí? Dice Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo, los 42 meses. La duración es limitada. Es limitada. El anticristo está limitado. Satanás está limitado. Recuerden a Job. Satanás no hizo nada sin que Dios lo terminara, lo permitiera. ¿Y hasta qué punto le pone límites? Porque es que Dios es soberano. Nosotros como creyentes tenemos que descansar en la soberanía de Dios. No en las noticias, no en los acontecimientos. Sí tenemos que examinarlos, pero a luz de la Escritura. Todo tiene que pasar por el filtro de la Escritura. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Escudriñarlo todo y retener lo bueno. Lo que esté conforme al Evangelio. No conforme a una cita bíblica. Y pues hemos mirado muchas citas bíblicas en este tema. Su revelación será según la actividad de Satanás. ¿Qué dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2? Dice, inicuo, cuyo advenimiento, en el versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Bueno, no es un poder solamente humano, es la encarnación del poder satánico. Es un sistema histórico, político, religioso, como dice la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 25, versículo 6. El Papa de Roma es aquel anticristo
aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios. Esta identificación histórica en el protestantismo reformado apunta al principio. ¿Cuál principio? Cualquier sistema o persona que usurpe la autoridad única de Cristo como mediador y cabeza de la iglesia y exija la lealtad que solo Dios corresponde, manifiesta el espíritu del anticristo. Lo dice 1 Juan 4:3. Llámese el Papa, llámese pastores, llámese profetas, llámese lo que se llame, o toda forma de adoración y religión, que no adore a Dios de la manera bíblica por medio de Jesucristo y exalte el nombre de nuestro buen Dios. Su identidad, escuchen esto, la identidad del anticristo es una parodia de la imagen de Cristo. Aquí llegamos a todo. El anticristo no es interesadamente en sí mismo. Solo, escuchen esto, el anticristo no está interesado en que lo vean a él, sino a ser anticristo. Solo es reconocible como una parodia satánica de Cristo. Es el intento de desdibujar la imagen de Cristo, alterar la imagen de Cristo. Miremos a Cristo, que es la palabra hecha carne, Juan 1:4, el verbo hecho carne. El anticristo es la iniquidad hecha hombre. Primera de Tesalonicenses 2:3-7. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que es lo que detiene a fin de que a su tiempo se manifieste. El hombre pecado, el inicuo, no es solo que haga pecado, él es la personificación del principio de rebelión. Él es la manifestación máxima del pecado. Hermanos, Cristo vive en el nombre del Padre. Juan 5:43. El anticristo viene en su propio nombre, exigiendo autoridad y autogenerada. Él mismo se proclama como Dios. Parodia de los milagros y señales. Cristo hizo señales verdaderas que autentificaban su misión de redención. Juan 20:30-31. El anticristo realiza grandes señales y prodigios mentirosos, que dice 2 Tesalonicenses 2:9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mateo 24:24, Cristo lo dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si le fuere posible, aún a los escogidos. Esas señales serán con poder satánico, para autentificar una mentira y seducir a los que perecen. Cristo resucitó entre los muertos por el poder de Dios. La bestia del Apocalipsis, el anticristo, sufre una herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Dice Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Sí? Es una falsa resurrección, una parodia de la verdadera vida. Ahora miremos la parodia de la adoración y el reino. A Cristo se le da adoración porque Él es el Cordero inmolado, dice Apocalipsis 5:12. Al anticristo, el dragón Satanás, le da su poder, su trono y grande autoridad. Lo que dice Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, Satanás le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Sí ven que Satanás le entrega todo el poder al anticristo? Y la bestia exige adoración a sí misma, que dice Apocalipsis 13:4-8. Y lo adoraron el dragón, mire, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. ¿Sí ven? Van a adorar a Satanás por medio del anticristo. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella?
También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Se abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Cristo tiene un pueblo sellado, mis hermanos, en la frente con el nombre del Padre. Todos estamos sellados. Pero mire lo que pasa en Apocalipsis 7:3. Dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra. Mire que la iglesia está en la gran tribulación. Diciendo, no hagáis daño no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Sí? La iglesia va a estar evangelizando, mis hermanos, en la gran tribulación. La iglesia va a estar predicando. Y muchos se arrepentirán, y mucha gente que está tibia por la misericordia de Dios va a venir a arrepentimiento y fe. Pero va a ser ese momento. Van a ser sellados con el Espíritu Santo, que ya lo fuimos nosotros por la misericordia de Dios. Hermanos, realmente no se interpreta como un número. Y aquí hay algo muy importante. En ese capítulo 7 de Apocalipsis habla de los 144,000 sellados, ¿cierto? Ahí dice los 144,000. Pero eso no es un número literal de los 144,000. Y miren lo que vamos a aprender esta noche con respecto a eso. Porque yo sé que van a preguntar eso. No se interpreta como un número literal de judíos físicos, sino como un símbolo de la totalidad del pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. No olvide que Dios hizo de dos pueblos uno. Eso es lo que creemos presbiteros reformados. O sea, no hay dos pueblos. Dios no separa, es una sola revelación. Un pueblo hizo con dos pueblos. Está compuesta por creyentes de todas las naciones. 144,000. 12 por 12 es 144 por 1000. Esa es como en esa época los números no son como ahora. Estos son los números máximos que había. El 1000 era el número máximo que podía multiplicar. Es un símbolo simbólico. 12 representan el pueblo de Dios, las 12 tribus, los 12 apóstoles. Es decir, la plenitud de los pueblos en uno. Simboliza la perfección, la plenitud del pueblo de Dios, Israel del Antiguo Testamento y la Iglesia del Nuevo Testamento. Ese número por 1000 indica una gran multitud innumerable, como se ve en Apocalipsis 7:9, donde una multitud de toda nación es tan grande que nadie la puede contar. En la escatología reformada, mis hermanos, los 144,000 representan simbólicamente la iglesia completa, el verdadero Israel de Dios, compuesta por todos los redimidos de todas las épocas y naciones. Es un número que denota totalidad, protección y perfección, no una cantidad literal ni un grupo étnico exclusivo. Es lo que dice Apocalipsis 7:9-10. Después de esto, o sea, inmediatamente miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Estos hermanos carismáticos, pentecostales, arminianos, dispensacionalistas, pretribulacionistas, dicen que son 144,000 judíos que van a estar predicando exactamente 12,000 de cada tribu. Hermanos, estamos hablando de una iglesia total, universal. Es lo que dice la Escritura. Los seguidores de la bestia reciben una marca en la frente o en la mano. Mire cómo está imitando. Apocalipsis 13:16. Y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se pusiesen una marca en la mano derecha o en la frente, y ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviesen la marca o el nombre de la bestia o el número en su nombre. Es la parodia del pacto, la marca de propiedad del dragón frente al sello del Espíritu Santo. Efesios 1:3. Cuando dice, en él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cristo es el verdadero profeta, sacerdote y rey. El anticristo se erige como falso profeta que habla mentiras, el falso sacerdote que se sienta en el templo y el falso rey que gobierna con el terror. Hermanos,
¿Por qué es vital entender esto? Porque el engaño más peligroso no es el mal grotesco, el mal que vemos, sino la mentira plausible, es decir, disimulada, acomodada, que se parece a la verdad. El anticristo no se presentará como un demonio con cuernos, sino como un salvador, unificador, un líder espiritual. Nos prepara para discernir todo lo mesiánico político, todo lo liderazgo espiritual, que centre la lealtad en el hombre, todo sistema que promete paz y justicia, aparte de la cruz y la soberanía de Cristo, lleva en su seno el aroma del espíritu del anticristo. Por más bueno que parezca, por más que genere paz, incluso ustedes van a ver que una de las señales del advenimiento de Cristo va a ser que dirán paz y seguridad. La gente va a clamar por paz, viejo, va a ser tanta maldad que la gente va a querer que alguien que les dé paz. Van a entregar su soberanía por paz, porque la maldad será tanto que el amor de muchos se enfriaría. Es lo que dice la Escritura, mis hermanos. ¿Cuál es el destino eterno? La derrota bajo los pies del Cordero. Y este va a ser el segundo punto del tema que vamos a estudiar. Ya vimos las características. En la próxima clase vamos a ver el destino eterno. La derrota que tiene este anticristo. ¿Cómo este Señor lo va a derrotar? Pastor Edwin, guíenos en oración para terminar la clase y dar paso a preguntas y respuestas.